Bueno, siguiendo con la caracterización de los tambos que producen en nuestro país, vamos a hablar hoy de lo que se llama como dry lot, que es un sistema también llamado corral seco con pendiente, que es un sistema de confinamiento y semiconfinamiento. Después vamos a ver por qué también puede ser de semiconfinamiento. Y es un sistema que arrancó en la zona de Arizona en Estados Unidos. Tiene las características de que tiene una baja inversión inicial, eso es lo que tiene de bueno. Son corrales como los field lot, pero no para engorda corral, sino para vacas lecheras y para las distintas categorías, vacas en ordeño, la categoría de vacas secas, las recrías, las vaquillonas, se encierran todas las categorías. Y estos corrales son hechos con alambrado común, sin una gran inversión, como les decía antes, con piso de tierra, y tiene que estar bien afirmado ese piso de tierra y bien, para que no haya bien afirmado y bien pisado, para que no haya una contaminación en la napa freática. Eso es muy importante. Y también una pendiente de 3 a un 5% en lugares donde llueve bastante, por encima de los 500 milímetros anuales, y con una menor cantidad de pendiente, puede ser un 2 o 3% en aquellos donde llueve un poco menos de eso. Estos corrales, le vuelvo a repetir, son con piso de tierra, son corrales con alambrado, pueden tener los comederos y el techo adentro del corral. En ese caso, en caso de que tengan los comederos adentro del corral, de los corrales, y el techo, tiene la dificultad de que entra el mixer permanentemente a dar la TMR, porque se le lleva todo el alimento a los animales, en este caso, y porque estos sistemas, antes de hablar de eso, estos sistemas en realidad surgen porque es la forma más natural de pasar a los sistemas intensivos pastoriles que hablamos. Muchos pasaron a estos sistemas, aunque un sistema de pastoril intensivo, como hemos hablado, puede pasar a un freestall o a un compost barn directamente, pero normalmente en forma natural pasan a estos sistemas, a veces en forma precaria al principio, a veces por años muy secos, donde tuvieron que pasar obligatoriamente a este sistema, y algunos más sofisticados donde se hicieron instalaciones mejores para pasar directamente a este sistema de confinamiento ya bien definido. Son corrales con piso de tierra, como les decía, firmados, que no tienen que tener, que tienen que estar bastante, digamos, de alguna forma que no tenga infiltración y de agua lo menos posible, y pendiente para que no drene y contamine la napa freática. Pueden tener los comederos y los comederos adentro del corral o a los costados, a un costado del alambrado. A mí particularmente me gusta más a un costado del alambrado, ahí puede estar también cerca el agua y cerca la sombra, pero hay muchos que tienen el tinglado, digamos, el comedero adentro del corral, con lo cual, y también el techo, que puede estar encima pueden ser techos altos de material, encima del comedero de hormigón o de madera, generalmente de hormigón, en los que lo hacen definitivo al sistema. Otros pueden ser comederos móviles y medias sombras móviles, también, eso todo adentro. Cuando es afuera, se hace al costado de uno de los alambrados, y en ese caso el mixer no tiene que entrar. En un sistema más sofisticado se puede hacer el comedero adentro, de hormigón, con un techo alto, por lo menos que haya buena ventilación, y si se hace un piso de hormigón para que coman las vacas, de 2 metros para que coman las vacas, se pueden poner ventiladores y rociadores en los casos más sofisticados, que no es lo más común en estos casos. Bueno, a repetir, esos comederos internos pueden ser, y la sombra puede ser móvil o fija. También el agua tiene que estar cerca, porque no se olviden que los animales, cuando hace mucho calor, buscan la sombra y dejan de comer, y tienen que tener
o la sombra encima del comedero donde va a pasar el mixer, o tener la sombra cerca de la comida para ir a la sombra y tener cerca la comida, porque prefiero muchas veces cuando hay olas de calor o estrés calórico, la sombra a comer. Y el agua cerca, fresca, obviamente, por la importancia que tiene el agua en la producción de leche. En el caso de que tengamos los comederos a la orilla del alambrado, en ese caso tiene que estar la sombra también en la parte interna, en ese caso no necesita entrar el mixer, esa es la ventaja. Por otro lado, también, aparte de la TMR, muchos de estos campos, de estos establecimientos, estos sistemas, a veces rotan con pastoreo mecánico, en algunos casos, y también es importante que lo hacen a esto para, hacen este confinamiento para liberar superficie a la agricultura. La agricultura la hacen como una agricultura de precisión, generalmente en campos clase 1 y 2, puede ser 3 y 4 también, ahí ya nos iríamos a otro tipo de pasturas y a otro tipo de especies forrajeras, pero en campo 1, 2 y 3 generalmente podemos tener pasturas a base de alfalfa, podemos tener todo lo que es una agricultura de precisión, como les decía, hacer silo de maíz de picado fino, grano de maíz, hacer soja que se puede cambiar, se puede hacer en esos campos trigo, soja y maíz. En el caso de que sea trigo, se puede hacer un silo bolsa de trigo de trigo o de cebada forrajera, como habíamos hablado antes, que es muy común. Ahí ya tienen un silo bolsa para poner en el mixer. Otro puede ser el silo de maíz de picado fino, que generalmente con cracker se utiliza como base de la TMR. Y otra que puede ser también es el maíz que se utiliza para cosecha, que se puede sacar granos. Si el maíz, el silo bolsa de maíz no tiene mucho grano, se puede aplicar un grano partido o molido. También se puede hacer alfalfa en esos campos, con lo cual se le da para el pastoreo mecánico, y también se hace silo bolsa de alfalfa, que como les decía yo siempre, le da muchos pisos de proteína al campo. Y también se le da ese silo bolsa de alfalfa, se puede mezclar, es decir, puede hacer un TMR, como yo le decía siempre, con silo de base de maíz, de picado fino, silo de alfalfa y silo de trigo, y después poner lo que haga falta en cuanto a equilibrar la dieta, porque son dietas equilibradas las TMR, ya sea secuestradores de toxinas, antiempastes si van a salir a pastorear algo de alfalfa, núcleos minerales, antiestrés térmico y demás. Ese mixado, como siempre, tiene que ser, todo el tema del mixer lo vamos a ver, así como le digo, pero es el peso del mixado, que se dé bien adentro del comedero y no haya desperdicio, hay que ver todo ese tema de cosas. En cuanto al sistema, es un sistema de confinamiento. Es un sistema, cuando es semi-confinamiento, que puede ser, es porque la mayoría del tiempo están en los corrales, pero por ejemplo las vacas del norteño pueden salir a pastorear 2 a 3 o 3 o 4 horas por día a una pastura de alfalfa. En ese caso hay que aplicar o rociar la pastura de alfalfa con antiempaste o poner en el mixer antiempaste, digamos, para solucionar ese problema, o si no, hacer lo que es pastoreo preoreado de alfalfa un día antes, y de esa forma solucionamos el problema, que es una técnica que no se utiliza mucho, todo lo que es preoreado de alfalfa, cortado con la cebadora rotativa. Estos tambos, que les vuelvo a repetir, son tambos que es la forma más natural del pasaje, a veces del pasaje de los sistemas intensivos pastoriles, a veces por obligación, porque hubo años de sequía y tuvieron que pasar. Pero es una forma de liberar campo a la agricultura y utilizar todo eso para darlo en comedero, llevarle el alimento a los animales, con lo cual normalmente tendría que haber un mayor consumo de materia seca y un mayor bienestar animal. Pero ojo, este sigue siendo, no es un sistema estabulado, sigue siendo un sistema de empresa a cielo abierto,
con lo cual vamos a tener los problemas de lo que tienen las empresas a cielo abierto, que son los mismos, por más que estén encerrados. Es decir, vamos a tener los problemas de... una cosa que antes quería decirle, este sistema es el que más metros cuadrados por vacas tiene, necesita de 70 a 75 metros cuadrados por vaca, contra el freestall, que necesita 10 a 12 metros, pero una inversión mucho mayor, o un compost barn que vamos a ver que necesita 30 a 35 metros cuadrados. Pero digamos, este es el que más metros cuadrados por vaca. Lo que tiene que, esto también es importante, permite distintas escalas de producción. Podés tener corrales de 200 vacas hasta 400, 500, hasta 800 o 700, 800 vacas en corrales, en uno o dos corrales, vacas en ordeño. Es decir, te permite distintas escalas de producción. Baja inversión inicial, lo cual es muy importante. La inversión que tenemos son en las medias sombras, de material, los comederos y todos los bebederos y todo lo que es con los corrales. Otra cosa importante que le decía, el sistema a cielo abierto, este sistema de corrales, por más que tenga una pendiente y un suelo muy afirmado para no contaminar la napa, que es muy importante, tiene la desventaja de que sufrimos todo lo que es las lluvias. Cuando muchas veces no hay la suficiente pendiente, las lluvias en invierno, los días de llovizna y demás, las vacas no tienen, es decir, estos sistemas no tienen el confort y el bienestar que tienen los dos que vamos a ver después. Es decir, que son los dos estabulados, el compost barn y el freestall. No tienen bienestar y fluctúan mucho en el bienestar. ¿Por qué? Porque en las épocas de invierno o en las épocas de muchas lluvias, las vacas pueden estar en el barro, pueden tener problemas de patas, problemas de mastitis, se echan, no descansan igual, se echan, muchas veces hay fotos que uno puede ver vacas echadas en lugares de encharcamiento, si no drena bien, por eso la pendiente es fundamental. Y también sufren mucho, es muy difícil mitigar ese problema y mitigar los problemas de estrés calórico, es decir, los golpes de calor. Cuando el ITH supera el 70-75%, los animales empiezan a jadear y aumentan la frecuencia respiratoria. Todo eso hace que haya menos confort, menos bienestar, menos consumo de materia seca y por lo tanto bajan las producciones. Las producciones van a fluctuar durante el año de acuerdo a estos factores que les acabo de decir de cielo abierto, de empresa a cielo abierto. Y eso hace que las producciones puedan ir de 32 litros a 35 a 37 litros en el mejor de los casos. Pero son muy fluctuantes y cuando hay bajas de producción, por estos problemas que yo le acabo de decir, después es muy difícil recuperarlas nuevamente. Con lo cual eso es un tema a tener en cuenta y relacionarlo con que el bienestar y el confort y la estabilidad del sistema no es el mismo que tienen los sistemas entabulados, que vamos a ver después, que tienen obviamente una inversión mucho mayor, pero otras condiciones distintas, es otra cosa. Otra cosa también importante es que el mantenimiento de todo lo que sea los efluentes, todo lo que sean las deyecciones, es un bajo mantenimiento, porque se puede pasar un rabasto todos los días o periódicamente, cada 2 o 3 días se puede pasar un rabasto y se va acumulando la materia fecal como purines en uno de los alambrados más distantes, y después eso se puede utilizar como fertilizante para el reciclaje de nutrientes en los campos de agricultura que proveen al campo de alimento, en los TMR. También en la pendiente va generalmente, cuando hay una buena pendiente, hacia cavas de decantación que tienen nylon especiales para que no haya también contaminación de la napa, donde van todas las decisiones líquidas. Esas se toman con un tanque aspersor estercolero y se esparcen por el campo también para el reciclaje de nutrientes. Es un sistema, digamos, que generalmente tiene estas características. Los sistemas de ordeño generalmente tienen que estar cerca de los corrales de las vacas en ordeño, lo ideal es que estén cerca. Hay que tener mucho cuidado de los callejones, hay que cuidar mucho los callejones,
digamos, que van hacia la sala de ordeño. Muchas veces no se puede hacer lo que es mitigar el calor en los corrales, con lo cual es difícil, con lo cual es importante que en los corrales de encierro de hormigón, digamos, antes de la sala de ordeño, en el tambo, donde se ordeñan las vacas, esos corrales de encierro tengan media sombra al 70% o techos altos para que haya buena ventilación, con rociadores, con aspersores de gota gruesa y ventiladores. Ideal para que den sobre el lomo de las vacas, para que haya un buen mojado de la vaca y un buen secado y evaporación posterior con los ventiladores. Eso se puede hacer en 2 o 3 ordeños, es decir, algunos hacen 2 ordeños, algunos hacen 3 ordeños en estos sistemas. La mayoría de estos tambos, generalmente que no están, digamos, es como un intermedio hacia los tambos estabulados, aunque podés pasar directamente a un estabulado, pero tenés que tener generalmente créditos, o los productores tienen que tener un crédito o demás para ir al estabulado. Esto es más sencillo y demás. Generalmente son sistemas en fosa que pueden ser de 20, de acuerdo a la escala de producción. Dijimos antes que te permite distintas escalas de producción y distintas fluctuaciones del sistema. Entonces, generalmente son sistemas de fosa de 10, 20, 30 bajadas, de línea media, con recibidor en punta de fosa, con electrobomba para sacar la leche o bomba de leche, o sistemas de línea baja de doble equipamiento, como yo le hablaba anteriormente. Siempre las líneas bajas son de doble equipamiento, doble unidad de ordeño, y las líneas medias generalmente son de doble tubería con simple equipamiento para poder poner doble equipamiento. De acuerdo a la escala de producción van a ser la cantidad de bajadas y el sistema es de fosa. Puede haber en algún tambo muy grande algún rotativo, yo no conozco, es raro, generalmente hay estos sistemas de fosa, y en algunos de estos también se puede aplicar si quieren un sistema de robotización voluntario, pero les digo, la mayoría de los casos de estos sistemas son sistemas, algunos que fueron pasados del intensivo pastoril en forma, digamos, precaria, porque no tenían otra posibilidad por años de sequía o algunos problemas, y tenían que desafectar área para la agricultura, o algunos que son ya más sofisticados, donde ahí sí ya se puede, ya son definitivos, donde se hacen todas las instalaciones mucho más, con mayor perfección. Es fácil en estos sistemas obtener la sacada de celo. Se puede utilizar todo lo que se llama celo test, digamos, para pintura para detectar celo. Es fácil la sacada de celo y la inseminación artificial. Manejo reproductivo se hace muy bien, no hay problema en todo ese tipo de sistemas. Y después se pueden utilizar, en casos más sofisticados, lo que sea caravanas inteligentes, como hablamos siempre, para lo que es sensores de movilidad, para sacar celo, que tienen 90-95% de eficiencia en los casos más sencillos, o utilizar collares que te sirven para los sensores de rumia, para detectar enfermedades de los animales con algunos días de anticipación, hacer una medicina preventiva, o también para frecuencia respiratoria y jadeo, para ver cuando ya las vacas están sufriendo estrés calórico. Esos son todos los sensores en los collares, para movimiento. Los collares pueden tener también para movimiento, sensores de movimiento para sacada de celo, para rumia y también para jadeo y frecuencia respiratoria, para el estrés calórico. También los tambos en la fosa pueden tener, digamos, todo lo que le hablé, desde cargadores automáticos a comederos automáticos o no tenerlos, hasta sensores en la máquina de ordeñar para medir la producción de leche por cada ordeño y la producción de leche total por día por vaca, que es muy importante.
y tiene poder tener sensores de conductividad eléctrica también, como les hablaba, que son los más comunes, estas dos cosas, que es para ver la cantidad de células somáticas y ya de ir detectando la vaca que va aumentando en células somáticas y de esa manera prevenir casos de mastitis o de menores producciones y casos de mastitis. Porque la célula somática es una mastitis subclínica que por más que haya altos niveles hay menores producciones y está más cerca de la mastitis clínica. Bueno, yo creo que con esto seguramente me está quedando algunas cosas en el tintero, pero creo que con esto definimos un poco lo que es un dry lot, un sistema de confinamiento y semiconfinamiento. Acuérdense que semiconfinamiento es porque pueden salir a pastorear 3 o 4 horas, algunos lo hacen, y que también puede haber pastoreo mecánico, y que todo el sistema es muy importante. Imagínense todo el sistema de alimentación y techo adentro y todo lo que implica, con el mixer que va pisando tierra y entrando y saliendo. Otra cosa que también algunos hacen es poner los silobolsas adentro de los corrales con autoconsumo, pero también barro, es decir, por eso vayan mirando a ver qué es lo que más les conviene en el sistema. A mí particularmente me gustan unos buenos comederos al costado del alambrado, con una apertura del alambrado para que pueda sacar bien la vaca a la cabeza, y los techos de descanso cercanos, digamos, para que haya sombra y el agua ahí. Pero bueno, hay de todo. Yo creo que esta es la caracterización más importante. Este es un sistema de confinamiento, pero es un confinamiento abierto, una empresa a cielo abierto. Después tenemos confinamientos estabulados, que son los que vamos a ver después. Vamos a ver primero el freestall y después vamos a ver el compost barn o cama caliente, que son estabulados, que ya son sistemas con mayor confort y mayor bienestar, pero con una mayor inversión inicial y con otros costos y otras características. Así que bueno, yo creo que más o menos le definí esto. Les mando un abrazo. Bueno, me quedaron algunas cosas pendientes que me las anoté para no olvidarme sobre dry lot. Algunas pequeñas cosas, algunas las hemos hablado, pero las voy a repetir. Sobre dry lot, que es el sistema de corral seco con pendiente. Yo le había dicho que estos sistemas era ideal en la isohieta o en los promedios de lluvia menores a 500 milímetros, pero la realidad es que en Argentina tenemos la cuenca lechera cordobesa, que hay muchos dry lot, que pasa la isohieta de promedio de 800-850 milímetros, y tenemos también la cuenca lechera santafesina, que pasa la isohieta de 950 milímetros anuales de promedio, con lo cual vamos a tener problemas de lluvias y por lo tanto hay que tener un suelo muy firme, muy bien compactado, con una muy buena pendiente para que se pueda escurrir el agua y secar lo más rápido posible. Ese es un inconveniente a tener en cuenta con todo lo que yo le dije del problema de patas y demás del cielo abierto. Eso también se puede amortiguar. Muchas veces este sistema es flexible, te permite sacar vacas del corral para disminuir la carga en ese corral, pasar a otro corral y de esa forma hacer que se seque más rápido y vuelva a la normalidad, digamos, el piso del corral y se pueda secar. Este sistema es flexible, te permite hacer varios corrales, división de los animales, división de los corrales. En ese sentido es muy bueno, y aumentar o bajar la cantidad de vacas según las circunstancias. Hay características propias del sistema que son muy flexibles. El sistema de dry lot es muy flexible en cuanto a las características y también de cada establecimiento en particular. Otra cosa, permite diferenciar las escalas de producción, es decir, permite tener diferentes escalas de producción. Eso yo se los dije. Podés tener dry lot de 200 vacas hasta 500, 600, hasta 800 vacas en 2 corrales o en un corral. Otra cosa importante es tiene bajos costos de mantenimiento, porque todo el tema de estiércol
con el pasaje de una rastra periódicamente o cada 2 días según la cantidad de vacas que haya en el corral. Aunque acuérdense que hay que respetar más o menos 70 a 75 metros cuadrados por vaca, que era la mayor cantidad de superficie en relación con los estabulados que vamos a ver después. Pero de acuerdo a la cantidad de vacas que se vayan aumentando o bajando, el pasaje de arrabasto para sacar el estiércol y que pueda ir hacia un rincón del campo para que después vaya a ser fertilizado y ya haya reciclaje de nutrientes. Todo el agua que escurre con todo el estiércol y las deyecciones van a ser sacadas de decantación con esa pendiente muy buena del 3 al 5%. Hay bajos costos de hora, baja cantidad de horas hombre para mantenimiento en función de los demás sistemas estabulados, sobre todo el feedlot, que tiene alto mantenimiento, es decir, baja hora hombre para mantenimiento. Eso es importante también. Otra cosa también, que le decía que tenía características propias del sistema, que puede ir para un lado para el otro, es decir, más hacia un lado hacia otro, y características propias de cada establecimiento. En los sistemas semi de confinamiento que pueden ir a pastoreo, es en épocas de sequía, que a lo mejor la agricultura no anduvo muy bien, y también se pueden tener patios de comida para esa época con subproductos, es decir, que si nos falla las cosechas, digamos, para hacer silos, para hacer soja para cambiarlo por harina de soja, o trigo para hacer silaje de silo bolsa de trigo o de cebada forrajera, o nos falla el silo de maíz o el grano de maíz, tenemos los patios de comida para ahí se nos aumentan los costos para tener subproductos, como ya hemos hablado, como semilla de algodón, malta, burlanda, lo que sea, de acuerdo a las circunstancias, para poder dar a los animales en el TMR. Y también tenemos la salida del semiconfinamiento en época de sequía. La alfalfa, si bien los otros cultivos pueden tener problemas, la alfalfa funciona perfectamente bien. Ustedes ya lo vimos en alfalfa, esto cuando vimos en pastura y forraje de alfalfa, es muy resistente a los problemas de sequía por su raíz de gran profundidad, que llega a la napa freática, y es muy sensible a los problemas de humedad, al revés, con lo cual en época de sequía puede ser una salida de un semiconfinamiento con salida 3-4 horas diarias, en pastoreo directo, hacer preoreado previo para que no haya problemas de timpanismo, o pastoreo mecánico, que yo ya les había comentado. Otra cosa importante, los patios de comida, el lugar de descanso es otra cosa importante. A veces en los corrales sí se puede hacer un sector, de acuerdo a la cantidad de vacas, con un disco doble, con tierra más mullida, o si no, un lugar con rollos de rastrojo de trigo, o rastrojo de maíz picado. Por eso los rollos y los rollos de rastrojo también son importantes, y hacer una especie de compost que pueda hacer, o la tierra mullida, para que descansen las vacas y puedan rumiar y descansar y echarse ahí. Eso sería muy bueno desde el punto de vista de la producción. Creo que con eso, creo que con eso está casi todo lo que me quedaba por decirles, así que la próxima clase, como les dije antes, vamos a empezar con el sistema de confinamiento estabulado, freestyle. Les mando un abrazo grande.